Shalom, bendiciones. Les habla la profeta salmista Xiomara Ariza de la comunidad Crecimiento para Ti. En este día estaremos estudiando la Parashá y Haftará número 31, que tiene por nombre Emor, que significa habla o diles. Esta porción de la palabra está comprendida en el libro de Levítico desde el capítulo 21 al 24 y versículo 23. Y la Haftará la encontramos en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 44, versículo 15 al 31. En esta porción de la palabra o de este estudio de la Parashá Emor se hace mención a varios temas. Entre ellos tenemos la fiesta solemne del Eterno, la santidad de los sacerdotes, ofrendas, el aceite para las lámparas, el pan de la proposición y los elementos del tabernáculo, y la blasfemia al nombre de Yahweh. Levítico 21:1 dice: Adonai dijo a Moisés: habla a los Cohenim, es decir, a los sacerdotes, ninguno se hará inmundo por uno de su pueblo que muera. Levítico 22, 31 y 32 nos dice: observaréis mis mandamientos y los cumpliréis, no profanaréis mi santo nombre, así seré santificado en medio del pueblo. En este estudio, por porción de la palabra, el Eterno da una serie de instrucciones a su pueblo por medio de Moisés, en donde se les demanda mantener un nivel de santidad más elevado, pues ellos eran los encargados del servicio en el tabernáculo. Eran los más cercanos a las cosas santas, al Todopoderoso. De la misma manera, observamos cómo el Señor, Yahweh de los ejércitos, al entregar estas reglas o mandamientos a los sacerdotes a mantener la pureza, ellos estaban sujetos a exigencias y estándar de vida mucho más elevados. Los sacerdotes no podían casarse con mujeres prostitutas o divorciadas. El sacerdote no debía hacer nada que deshonre el nombre de Hashem, es decir, de Dios. Él debía guardarse de toda apariencia de mal. Deberían guardarse de adoración, de toda acción que pudiera dar a entender que él como representante de Elohim, de Dios, pudieran estar profanando su nombre. Más bien, el sacerdote debía santificar el nombre de Yahweh con sus acciones. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 2:9. Nos dice que mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si nosotros como hijos sacerdotes de Elohim, del Dios eterno, entendemos que a través de la sangre derramada por nuestro gran sumo sacerdote Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, en donde entramos a un nuevo pacto, según el orden de Melquisedec, bajo su gracia, Él nos ha constituido reyes, sacerdotes, embajadores de su reino, para que de la misma manera como el Todopoderoso Yahweh les exigió a los Coanim, a los sacerdotes, al pueblo, a caminar bajo las instrucciones de su palabra en los tiempos de Moisés, asimismo nosotros también se nos demandará caminar en sus mandamientos, en sus instrucciones, en su moedim, en las citas señaladas, establecidas en su Torah, es decir, en su palabra. Como sacerdotes constituidos por el Padre, por medio de Yeshua HaMashiach, el Señor Todopoderoso nos demanda santidad. Nosotros en este tiempo
hemos sido constituidos sacerdotes, reyes, embajadores del reino de nuestro Padre. Y Él nos está demandando santidad, nos está demandando responsabilidad. Debemos caminar en todo lo posible a no deshonrar el nombre de Elohim. Y esto lo lograremos apartándonos de toda apariencia de mal, de toda acción que pueda dar a entender que como representantes de su reino nos encontramos profanando su nombre. A veces nos encontramos profanando su nombre con nuestras acciones, con nuestras palabras o formas de actuar. O formas de actuar en distintas circunstancias por las cuales atravesamos diariamente. Nosotros como hijos, como pueblo, como sacerdotes, alineados a su palabra, obedeciendo a sus preceptos, a sus citas o tiempo señalado, debemos caminar, obedecer, alinearnos a esos preceptos, a esos mandamientos, a las citas o los tiempos señalados, que para así poder seguir siendo, o para así poder seguir dando el testimonio de que somos sus hijos y que podamos dar honra al Padre con nuestras acciones y con nuestro estilo de vida. Nosotros somos un pueblo apartado y santo, lo dice Él en su palabra. La palabra santo es lo opuesto de común, es decir, nosotros no somos un pueblo más como el de otras naciones. Somos un pueblo apartado. Él nos apartó, Él nos escogió. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió para preservarnos, nos preservó en el vientre de nuestras madres y nos guía. Y en este tiempo Él nos ha apartado y nos guía. ¿Para qué? Para desarrollar un carácter conforme al de nuestro amado Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Él nos dice en su palabra que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Podemos entonces decir que honramos al Eterno cuando caminamos, cuando hablamos, cuando actuamos en función de cuidar la vida que Él nos ha dado. ¿Cómo cuidamos nuestra vida? La vida que Él nos ha dado, que Él nos ha preservado hasta este tiempo, con lo que comemos, con lo que escuchamos, con lo que hablamos, al sitio, a los lugares donde vayamos, ¿verdad? Con eso estamos guardando nuestras vidas. En 1 Corintios 10:23 nos dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Debemos cuidar nuestra reputación, la credibilidad de mi vida y de mi familia. Cada uno de nosotros estamos sujetos a un alto nivel de moralidad cuando interactuamos con el mundo y entre sí. Es importante para este tiempo en el que estamos, el tiempo en que estamos ahorita, desde que celebramos la festividad de Pesaj, se nos demanda, se nos insta a contar el Omer, la cuenta del Omer, que son 50 días desde Pesaj hasta la festividad de Shavuot, en donde el Eterno cada día nos demanda para que nos purifiquemos, para que deslastremos cada una de esas cosas que a Él no le agrada o que le impide que Él fluya en nuestras vidas, ¿verdad? En la cuenta del Omer o rumbo a Shavuot, que la llamamos Pentecostés. Entonces podremos decir que el Padre, así como le demandó a los sacerdotes en el tiempo de Moisés, y de la misma manera en este tiempo Él nos demanda. Entonces humanamente podríamos pensar, entonces ¿cómo podemos pensar cómo serviremos al Padre ante tales demandas? Por esto, ante tales demandas que Él nos exige, que Él nos
dice que debemos caminar en ella, en esos principios, estatutos, en esa cita con Él, que son de Él, para su pueblo, para todo aquel que ha creído en el sacrificio de nuestro amado Yeshua HaMashiach, de Jesucristo el Mesías. Dice que para que nosotros podamos cumplir con cada una de esas demandas que Él nos da, debemos entonces sumergirnos en esas citas, en esos moedines que Él establece en su palabra. Dice que nos debemos sumergir, debemos caminar, debemos entrar con el Padre, para así, cuando nosotros celebramos cada una de estas festividades, Él nos va a revestir con su poder a través del derramamiento de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo, así como lo hizo con los discípulos cuando Él fue crucificado y resucitó al tercer día. Les dijo que se quedaran en Jerusalén, que ellos iban a ser revestidos de poder. ¿Para qué iban a ser revestidos de poder? Para poder cumplir cada una de esas demandas, cada una de esas de esos mandamientos que Él tiene establecido en su palabra. De la misma forma, nosotros también, cuando nos sumergimos, cuando somos obedientes a caminar en cada uno de esos moedines, en esas citas que Él tiene establecido, entonces nosotros también somos revestidos. Él nos capacita para vivir la Torah, la palabra. Y el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que nos capacita para ser testimonios del Eterno, de Dios. Él nos ayuda a cumplir y a vivir alineados al nivel que el Eterno nos demanda para este tiempo. Cuando nosotros obedecemos y caminamos en cada una de estas citas que Él nos da en las instrucciones, entonces estamos capacitados. Él nos infunde la fuerza, Él nos da la sabiduría y nos da cada una de esas palabras que tenemos que hablar, que decir a cada una de esas personas con las cuales nosotros nos rodeamos diariamente, bien sea en el hogar, en el trabajo, en la comunidad, en los territorios en los cuales hemos sido asignados. Con respecto a la Haftarah de esta Parashá Emor, que es habla, dile, en el inicio de la lectura de esta porción, tanto en la Parashá y la Haftarah, ambas ocupan un mismo orden, que son los mandamientos de purificación. Tanto en la Parashá, en Levítico 21, el Eterno le demanda purificación a los Kohanim, es decir, a los sacerdotes. Y en la Haftarah también vemos cómo el Eterno también demanda la purificación y le da instrucciones a los sacerdotes, que son los que se dedicaban a ministrar ante el pueblo en santidad en el tiempo de Moisés. De la misma forma, también a nosotros en este tiempo, como reyes, como sacerdotes, como ministros, el Padre nos demanda, nos da instrucciones para que podamos vivir en santidad y poder ser esos ministros, esos sacerdotes, que salga de nuestra boca, que salga de nuestro ser, todo para cumplir, para poder nosotros ser de bendición a otras personas. En ambos estudios, en la Parashá y la Haftarah, nos habla de un sacerdote, de un sacerdocio que no se contamina con religiones falsas, ni idolatría. En este estudio de la palabra, el Eterno nos insta como sacerdote, como ministro, en donde estamos en un mundo de mezcla, de falsos profetas, de sistemas adulterados,
y de ministerios y corrompidos. Él nos insta a que si nosotros nos sumergimos, si nosotros somos obedientes a caminar, a que nuestro estilo de vida, nuestra forma de hablar esté alineada, apegada a sus preceptos, a sus mandamientos, entonces nosotros vamos a poder ser esos portadores de su gracia, de su poder, de su amor, de su salvación. Vamos a poder ser esos sacerdotes, anunciadores, guiadores, sustentadores y cuidadores en este tiempo, a las familias, a las personas, en los territorios donde nos ha colocado y en las naciones donde hemos sido también asignados. Entonces en estas Haftarah se nos confronta como sacerdotes, como ministros, como embajadores de su reino, se nos confronta a que mantengamos la pureza para así poder ser esos sacerdotes que dan servicio al Padre Eterno. Le damos gracias al Señor porque por su misericordia Él nos ha tenido hasta este tiempo. ¿Por qué nos ha tenido para este tiempo? Porque Él ha depositado en nosotros su palabra. Esa palabra que sale de nuestra boca para cumplir o para hacer que se cumpla lo que Él tiene establecido en su palabra. Nosotros somos vasos de barro, vasijas de barro. Las vasijas de barro conservan, preservan lo que en ella es depositado. Así también nosotros como vasijas de barro, como sacerdotes, en nosotros ha sido depositada la palabra del Todopoderoso. Y esa palabra va a salir, va a fluir de nuestras vidas para ir, para anunciar, para guiar a otros, para sustentar a otros y para cuidar a otros. Entonces, le damos gracias al Eterno porque Él nos ayuda con su Ruach HaKodesh en cada una de las áreas de nuestras vidas y en cada proceso en los cuales vivimos diariamente, a que nos reviste de ese poder, de su unción, para que así podamos cumplir la demanda que Él nos está dando para este tiempo como sacerdotes y que podamos vivir o caminar en pureza y en santidad con la ayuda de su Ruach HaKodesh. Bendiciones.